dia, acordei confuso. Não lembrava muito bem de nada que havia acontecido, nem mesmo do meu nome. ¿Cuántas ranitas tiene un reloj? Hola, Julia. Ese pañuelo es de la cerda de Paloma, que lo lleva siempre al cuello como si fueran las collares. Pues voy a hablar con ella ahora mismo. No, vamos a ver. Nos destroza el encargo y solo vamos a hablar con ella. Pues nada, la próxima vez si quieres le llevamos un sobre con dinero, mamá. Tienes razón, hija. ¿Y si secuestramos a José Mari? Mamá, ¿cómo vamos a secuestrar a una persona? ¿Se te ha ido la cabeza? O pasado sábado, a túa sogra daba vergonza dando tombos na praza do Castelo, ela e ese señor tamén. No, eche unha risa. Pero a risa vai chegar cando venda todo se vaya por aí e non saberas bien. ¿De qué estamos hablando? De quitarle todo, mamá. A ver. No. Izquierdosos. Que lo dices como si fuera una enfermedad. Porque lo es. Espero ser facha. Yo soy liberal. Ya me conozco yo a los liberales como tú, que sois muy patriotas para todo, menos para pagar impuestos, ¿no? Je travaille pas ici, moi. Vous ne... Mais qui êtes-vous, Suzanne? Madeleine. Suzanne Madeleine. Je suis Madame Routenbrook. Je viens pour chercher les affaires de mon mari. Routenbrook. Ça me dit rien. Routenbrook. Triunfadora como tú. ¿Y eso qué tiene que ver con papá? Porque papá te pagaba todo lo que tú querías. Te pagó la carrera, el máster, el piso de estudiante que se te antojó. No quisiste estudiar porque para ti era más fácil casarte y no enfrentarte a la realidad. Eso es muy injusto y sabes muy bien que eso no fue así. Ah, ¿no? Pues explícame. ¿Por qué dejas de estudiar y te vas con 20 años a vivir lejos de nosotros? Dame el dinero y me voy. Te lo juro que me voy. Oye, mientras voy contando el dinero, ¿puedo hacerte una preguntita? Que no hace falta que cuentes nada. Que lo único que quiero es que metas puta dinero aquí. Mira, aquí. Que no me cuesta nada, mujer. Así sabes. Ignacio Baquier, acompáñame. Mira, no te voy a mentir. Yo muchas veces también he pensado en ir a verte. ¿En venir a verme? Sí, porque al final lo nuestro a mí me parecía muy especial. Si al final las discusiones nuestras, ¿por qué eran? Por dinero. Porque no tenías trabajo. Bueno, hijo, pues son cosas que se pueden solucionar, ¿no? Papa, l'avi m'ha explicat un conte sobre un ocell i mira, ha fet desaparèixer i aparèixer amb una caixa màgica. Ah, que bé, fill. Au, va, vés a buscar la jaqueta que hem de marxar. Has tornat molt ràpid, no? Sí, he acabat molt ràpid. Pero mira, con esto de tu padre, pues él se siente más útil y más después de... ¿Después de qué, mamá? De que nada, de que tengamos la fiesta en paz, ¿vale? Pero también te digo que aquí el único culpable es tu padre, que en paz descanse. Que no sé qué le dio con los vikingos. Pues si hasta se hizo un casco. Parece que se pinchó una goma, algo. ¿Usted sabe si hay alguien por acá que nos pueda dar una mano para ayudar a arreglarlo?
Els animals de companyia no estan permesos. No tenim animals. No, ho dic per no tenir sorpreses, com que sé que vosaltres moltes vegades teniu animals de companyia. Perdó, em disculpeu un moment? Pep, digues. Sí. A què ha vingut això? Què passa, que a les bolleres tenim gossos en lloc de fills? Que no va per això, tia. No siguis tan radical. Que no sóc radical, Laia. No, tinc amor propi. Ens hem de limitar a pagar i punt. No l'hem de convidar a fer el cafè, tampoc, no?